Si tengo los niveles de calcio bajos, ¿a qué es debido? Hoy responderemos a esa pregunta y a muchas más, porque vamos a hablar de osteoporosis, una enfermedad que afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Hablamos de en torno a 3 millones de mujeres frente a 700.000 hombres. Y también hablaremos de nutrición, qué hacer para evitar la falta de calcio. Cómo no, no vamos a olvidar los primeros auxilios, qué hacer en caso de picaduras. Comenzamos. Bueno, el calcio pues, es un componente fundamental mineral de los huesos y que su falta puede condicionar algunas enfermedades como osteoporosis o problemas, no sé, problemas óseos en general. Yo lo único que sé es que, el calcio lo que provoca es la lisis, la ruptura de las células que forman los huesos. Entonces, una falta de calcio provoca que los huesos se reblandezcan, por así decirlo, por dar una explicación más o menos comprensible, y lo que genera osteoporosis. Que el calcio es muy importante para el organismo y una de sus faltas es que provoca osteoporosis y que deberíamos concienciarnos más. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal? Muy bien, Carmen, como siempre. Vamos a hablar de osteoporosis, ¿verdad? Pues sí, hoy nos toca hablar de osteoporosis, esa enfermedad que últimamente está muy de moda debido sencillamente a que cuanto más vivimos, más tiempo tenemos para perder calcio en los huesos y por tanto tener el problema fundamental de esta enfermedad, que son las fracturas óseas. ¿Qué es exactamente osteoporosis? Bueno, osteoporosis es una enfermedad. No sabemos muy bien si denominar la enfermedad o es una evolución natural con la forma de envejecimiento. Es la falta de calcio en los huesos, pero además hay otra cosa que es fundamental. No solo tratamos de tener una cantidad determinada de calcio, que por cierto es aproximadamente de 1 kilogramo lo que tenemos en el cuerpo como término medio. Lo que se trata también es de saber cómo está distribuido ese calcio. Es decir, por hacer una comparativa muy burda, digamos que si yo tengo muy buenas vigas, pero no las coloco bien, la casa se me viene abajo. Claro. Con la osteoporosis pasa algo más o menos igual, es decir, no se trata solo de la cantidad de calcio, se trata también de cómo está distribuido ese calcio en lo que nosotros llamamos las trabéculas del hueso. ¿Qué es eso de las trabéculas del hueso? Las trabéculas del hueso, digamos que es la arquitectura más íntima que tienen nuestros huesos por dentro, donde lógicamente no consiste todo en cosas lineales, columnas, es decir, tienen un entramado, una red, una malla y tienen unas líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque dependiendo de las fuerzas que desarrollemos con ese hueso, esas trabéculas, esas vigas tienen una disposición u otra. Es decir, no es lo mismo el cómo está configurado mi muñeca por aquí, ese hueso, que cómo está configurado ese mismo hueso a esta altura del brazo. Mientras que aquí van más o menos de una forma lineal porque tienen que aguantar fuerzas lineales, en la parte más distal de ese hueso ahí hay un entramado trabecular que llamamos, es decir, están entrecruzadas las fibras y luego en esas fibras está depositado el calcio y nos hace dar a los huesos la característica fundamental de estos, que es dureza y elasticidad a la vez. Es decir, un hueso tiene que ser duro como el cristal y a la vez tiene que ser flexible como una goma. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cristal, si se cae, se rompe. Mientras que una goma, si se cae, no se rompe. Pero también somos conscientes de que una goma no nos sujeta. Por tanto, un hueso es un intermedio entre cristal y goma para que nos hagamos un poquito la idea. Ah, muy buena la comparación. Sí. Las causas de la osteoporosis es única y exclusivamente la falta de calcio o estamos hablando de más causas? Hay muchas causas. La falta de calcio es una de las causas que puede haber. La falta de vitamina D, que antiguamente se veía, pues es otra de las causas que podíamos tener, que hoy en día ya te digo que prácticamente no hay. Otras causas son causas de otras enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia renal. Cuando nuestro riñón funciona de forma inadecuada, nos puede generar una osteoporosis. El hipoparatiroidismo. ¿Qué es eso del hipoparatiroidismo? Bueno, pues son unas glandulitas que están aquí al lado del tiroide, como unos botones que están por la parte de atrás, que nos regulan la cantidad de calcio que tenemos en nuestro organismo. El déficit de vitaminas, la albúmina, que es una proteína básica en la sangre, emparentada con la albúmina del huevo, pues también cuando hay un déficit de ese tipo de vitamina en la sangre, también nos disminuyen los niveles de calcio. Enfermedades del páncreas, enfermedades del hígado. Es decir, no es tan sencillo como me falta calcio nada más. Hay muchas enfermedades que lo pueden provocar y no nos olvidemos de ciertos pacientes que tienen un severo problema de osteoporosis, Carmen. Esos pacientes son los trasplantados. La práctica totalidad de los trasplantados de órganos sólidos, es decir, al que le trasplantan un corazón, al que le trasplantan un hígado, etcétera, etcétera, suelen tener problemas de osteoporosis. Entre otras cosas porque los fármacos, los medicamentos que utilizamos para evitar el rechazo, disminuyen también los niveles de calcio en la sangre y por tanto pueden ocasionar un problema de osteoporosis en muchas ocasiones severa.
Y los síntomas, porque todo el mundo habla quizás de, ¿no?, de la rotura de algún hueso. Seguro que hay más síntomas. El síntoma guía. No hace falta romperse un hueso para... Bueno, o no necesariamente es eso lo único. Realmente los niveles de calcio en sangre, salvo en algún tipo de enfermedad un poco curiosa, no nos marcan grandes cosas. El síntoma clásico de la osteoporosis es la fractura. Es decir, me caigo y me rompo una cadera cuando no me la tengo por qué romper. Esas abuelitas, sobre todo, que tenemos, que poco a poco vemos cómo van echando chepa, habitualmente eso suele ser debido a fracturas de las vértebras. Las vértebras poco a poco se van acuñando por la parte de adelante y resultado de que se vayan acuñando por la parte de adelante acaba saliendo esa pequeña chepa o joroba, que en algunas ocasiones sí tiene unos problemas muy serios, por ejemplo, con la respiración. Es decir, hay personas que se les colapsa tanto las vértebras que pueden tener dificultades respiratorias, aparte de los dolores que lógicamente eso puede dar. Pero como norma general, digamos que una persona que se cae desde una altura de la que tenemos nosotros ahora, salvo que sean golpes muy raros, nunca tiene por qué romperse un hueso. Hemos hablado con Cristina Martínez Roldán, que es profesora de nutrición en Alfonso X el Sabio. Ella nos va a contar, aparte del tratamiento y de cómo prevenir la osteoporosis, de aspectos relacionados con la alimentación. Lo vamos a ver en el vídeo. Bien, bueno, en principio la persona con osteoporosis debe seguir una dieta equilibrada y tiene que tener una especial atención a algunos nutrientes. El primero y más fundamental de todos es el calcio. El calcio es el mineral mayoritario de nuestro esqueleto y es fundamental para la salud ósea. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo, con el envejecimiento, especialmente en las mujeres a partir de la menopausia, van disminuyendo nuestros niveles de calcio en el hueso. Entonces, para que te hagas una idea, una mujer en esa edad menopáusica debe tomar alrededor de unos 1.200 miligramos diarios de calcio. ¿Dónde obtenemos ese calcio? Bueno, pues fundamentalmente en la leche y los derivados, yogures, quesos, otro tipo de lácteos. También tenemos calcio, por ejemplo, en pescados y mariscos. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es las piezas pequeñas de los pescados. La espina del pescado tiene mucho calcio. Bueno, pues las sardinas, las pescadillitas pequeñas, todo eso conviene comérselo entero sin quitarle la espina, porque es una buena manera de obtener calcio. También tenemos calcio, por ejemplo, en algunos vegetales, como las espinacas, las acelgas, los berros. Las legumbres también nos aportan calcio y algunos frutos secos, como por ejemplo las almendras, avellanas, etc. Para prevenir la osteoporosis hay que seguir un poco la misma pauta que cuando ya tenemos osteoporosis. Y otro de los nutrientes fundamentales es la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D es fundamental para absorber el calcio que obtenemos de los alimentos. No sirve de nada hacer una dieta muy rica en calcio si nuestros niveles de vitamina D están muy bajos, porque no vamos a conseguir aprovechar ese calcio. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? El sol. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora tenemos que tener cuidado con el sol, con el cáncer de piel, etcétera, pues tenemos que darnos protección, no nos podemos exponer demasiado tiempo al sol. Y esto, unido a que durante el envejecimiento la síntesis cutánea también desciende, hace que haya un porcentaje de población, sobre todo población mayor, que tiene mucho déficit de vitamina D. ¿Qué alimentos contienen vitamina D? Pues fundamentalmente los pescados grasos, lo que llamamos pescados azules, el atún, las sardinas, el salmón, etc. También encontramos algo de vitamina D en los huevos y en el hígado, por ejemplo. Y además tenemos también que vigilar, por ejemplo, la ingesta de vitamina K. La vitamina K es fundamental para la formación de proteínas óseas. ¿Y dónde la encontramos? Pues fundamentalmente en vegetales verdes, pues el brócoli, el perejil, la lechuga, en otros vegetales también como el grupo de las coles. Y también otro nutriente que deberíamos vigilar serían los fitoestrógenos, ¿vale? Las conocidas isoflavonas de la soja. ¿Por qué? Pues porque la pérdida de estrógenos que se produce en la mujer con la menopausia se ha visto que es un factor de riesgo para la pérdida de masa ósea. Bueno, pues estos fitoestrógenos son compuestos que están en los vegetales, especialmente en las isoflavonas de soja, y que tienen una estructura similar a los estrógenos naturales y nos pueden ayudar a mantener unos huesos en condiciones. Hablaba ella ahora precisamente de la menopausia. ¿Es esa quizás la causa por la que se dé mayor número de casos en mujeres que en hombres la osteoporosis o no?
Sí, es uno de los grandes motivos, por supuesto. Las mujeres tenéis un recambio hormonal mensual desde los 12 años aproximadamente hasta los 45-50 más o menos, y ese cambio hormonal con una de las hormonas hace que el depósito de calcio en los huesos sea lo habitual. En el momento que ese recambio hormonal de estrógenos, gestágenos y todas estas cosas se empiezan a alterar, entonces es cuando viene, digamos, el declive. Y el declive quiere decir que hay una disminución en la producción de hormonas y, por tanto, esas hormonas no actúan sobre el hueso. Al no actuar sobre el hueso, ¿qué ocurre? Existe o viene la pérdida de calcio debido a que esas hormonas no dejan que el calcio se nos deposite en los huesos. Es curioso, Carmen, cómo las fracturas osteoporóticas debido a la falta de calcio son más frecuentes en las mujeres, pero curiosamente son más mortales en los hombres. Sí, ¿eh? Curiosamente, es decir, estamos siempre hablando mucho de las mujeres, pero resulta que a igualdad de número de fracturas, ¿no?, se nos mueren muchos más hombres que mujeres. Es decir, cuando una mujer se nos rompe una cadera, malo. Cuando un hombre se nos rompe una cadera, mucho peor, porque el riesgo vital es mucho mayor que en el caso de las mujeres. Pero no nos olvidemos de que realmente a veces dentro del entramado de la osteoporosis tenemos que hablar de otras cosas. Es decir, como norma general, estas fracturas ocurren a personas un tanto mayores. Por tanto, una cosa que tenemos que cuidar extremadamente es el entorno del paciente. Es decir, hay mucha fractura que es debida a esos pacientes que se meten por la noche su pastillita para dormir, en muchas ocasiones mal puesta, ¿no?, y que a las 3 o las 4 de la mañana se levantan a orinar, por ejemplo, y como están un poquitín, digamos, atolondrados debido al efecto del medicamento, pegan un pequeño traspiés y ese pequeño traspiés supone una fractura de cadera. Una fractura de cadera es una cosa muy seria. Por tanto, el entorno del paciente, la facilidad para tener caídas, esas escaleras, esas alfombras que se resbalan, esos medicamentos que no debemos tomar a veces por la noche, es una cosa que hay que cuidar, porque sobre la osteoporosis podremos actuar o no, pero sobre nuestro entorno, desde luego sí que podemos actuar. Y eso es una cosa de la familia y de cada uno de nosotros. Y que es una curiosidad, pero no tengo ni idea, me lo explicarás tú, porque es peor que haya una rotura en un hombre que en una mujer. Bueno, pues es peor porque, para empezar, como norma general, las mujeres tradicionalmente han cuidado mucho mejor su salud que los hombres. Es decir, cuando una persona llega a los 65-70 años, lo más lógico es que tenga mucho mejor salud la mujer que el hombre, o al menos que está mucho más cuidado. Es decir, ten en cuenta que los vicios de la sociedad en la que vivimos, tabaco, alcohol, sobrepeso, etcétera, etcétera, pues eso puede interactuar de forma muy negativa sobre las personas. Y tenemos que reconocer que los hombres siempre nos hemos cuidado nuestros hábitos de vida mucho menos que las mujeres. Por tanto, ya ese es el primer factor de riesgo. Es decir, si yo me caigo y ya tengo una enfermedad pulmonar por el tabaco, o si yo me caigo y ya tengo una enfermedad hepática por el tabaco, o las dos cosas, pues siempre voy a tener mucho más riesgos que cuando te caigas tú, que posiblemente no fumes y que posiblemente no bebas o bebas con moderación, y por tanto, digamos que tu organismo está en muchas mejores condiciones de soportar una situación estresante como puede ser una fractura. Bueno, ahí queda la curiosidad. No tenía ni idea. ¿Te parece? Porque me imagino que en la calle también surjan muchísimas dudas con respecto a la osteoporosis. De hecho, en los vídeos del principio hablaban de ideas, pero no parecía que estuviera todo muy claro. Vamos con la primera de las preguntas. Doctor, ¿cuánto calcio se debe tomar al día? Bueno, la dosis de calcio adecuada está estimada entre 1000 y 1400 miligramos, es decir, entre 1 y 1,4 gramos, que es una miajina de nada. Eso es lo habitual que tengamos que meter diariamente y, como norma general, hay muy pocos sitios de donde sacarlo. Eso te iba a decir, ¿eso en un alimento en qué se traduce? ¿O en un vaso de leche? Es complicado. Digamos que más o menos 700 y pico, 800 y pico miligramos los estamos sacando directamente de los productos lácteos. ¿Cuál es el problema de los productos lácteos? Que los que más calcio tienen no son precisamente a veces los más saludables. El queso curado, cuanto más curado es el queso, más calcio tiene. No porque el hecho de curar haga que tengamos más calcio, sino porque está más concentrada la materia y, por tanto, no es lo mismo tomar 100 gramos de un queso curado que 100 gramos de un queso fresco o que un yogur. Lógicamente está mucho más concentrado. O sea, que no es fácil, ¿no?, encontrarlo en cualquier alimento. Y fuera de los lácteos, el problema que tenemos es que en muchas ocasiones el absorber ese calcio no es tan sencillo como cuando lo hacemos a través de los lácteos. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Puede el calcio ayudarme a prevenir calambres musculares? Calcio, potasio, una serie de sales minerales que realmente intervienen en nuestra vida de forma decisiva.
Como norma general, si lo que tengo es calambres por falta de calcio, no vamos muy bien. Yo recomendaría que si realmente tengo una falta de calcio y eso me da calambres, quizás tenga algún otro tipo de enfermedad subyacente y lo mejor es ponerme en contacto con el médico. ¿La falta de calcio da calambres? Podría provocarlo, pero claro, igual si tengo una falta de calcio porque tengo una insuficiencia renal, lo de que me dé calambres es lo de menos. Lo importante es la insuficiencia renal. Y vamos con una última cuestión que nos plantean en la calle. ¿Hay alguna relación entre el calcio y el colesterol? Pues sí, a lo largo de los últimos tiempos se ha elucubrado mucho sobre calcio-colesterol, colesterol-calcio. Bueno, pues se decía que las dietas ricas en calcio disminuían los niveles de colesterol. Y algo de cierto hay por ahí. Pero también tenemos comprobado que las dietas muy ricas en calcio aumenta la cantidad de infartos de miocardio. Con lo cual estamos en lo de siempre, es decir, cuando intentamos cambiar de forma artificial la alimentación del individuo, en muchas ocasiones estamos perjudicando mucho más de lo que beneficiamos. Por tanto, lo ideal es que tengamos una alimentación correcta. Y una alimentación correcta es que hay que comer de todo y variado, dejando lo que todos ya sabemos apartado para las grandes ocasiones. Es decir, dieta mediterránea, que es lo que ha hecho que los españoles, que los de la parte del sur de Francia, que los latinos en general, italianos y griegos, vivamos como norma general más que el resto de las poblaciones. Muy bien, creo que nos ha quedado claro. He aprendido unas cuantas curiosidades hoy. ¿Te parece si vamos ahora con nuestro habitual resumen, en este caso, de la osteoporosis? Claro que sí, como no, Carmen, es fundamental. La osteoporosis es una enfermedad que va avanzando según tenemos más años. Por tanto, tenemos que vigilar en personas con antecedentes familiares. Eso es fundamental. Hay familias que siempre tienen fracturas, por tanto, eso lo tenemos que vigilar. Las mujeres, y sobre todo después de la menopausia y personas mayores, son el grupo de individuos al que más va a afectar la osteoporosis. Una dieta pobre en calcio puede tener muchos problemas, por tanto, los lácteos, como norma general, salvo que haya intolerancias, son fundamentales en la dieta de las personas. Cuidado con los medicamentos, por ejemplo, la cortisona, lo que hemos dicho antes, de ciertos medicamentos que disminuyen los niveles de calcio y, por tanto, perjudican al hueso. Pero eso normalmente los médicos solemos andar muy al tanto de ello y cuando tenemos pacientes de ese tipo, como norma general, ya lo solventamos. Y fundamental, cuiden su entorno. Si usted no se cae, es difícil que se rompa el hueso. Gracias, Óscar. Vamos ahora con la sección de mitos en la alimentación, que tanto me va a gustar a mí esto. Vamos a ver un vídeo ahora de nuestra nutricionista, de Cristina Martínez, que antes la veíamos. El zumo, ¿pierde las vitaminas recién exprimidas? Atentos. A ver, la vitamina C no se evapora del vaso cuando nosotros dejamos ahí el zumo de naranja hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vitamina C es un antioxidante. Entonces, es verdad que en contacto con la luz y con el aire, con el oxígeno que hay en el aire, se oxida. Entonces, si la dejamos mucho tiempo, pues perdería ese efecto antioxidante que va a ejercer luego en nuestro organismo cuando nos lo tomemos. Entonces, es cierto que conviene no dejarlo, sobre todo a la luz y al aire, ¿vale? Ese es el problema. Por eso normalmente todos los productos que tienen vitamina C vienen envasados en envases opacos, etcétera, para que no reciban esa luz, ¿vale? Y no se oxiden. Es frase de madre, además, ¿eh? Sí, muy típica, lo de la vitamina C es toda la típico. vida. Yo la mía no se lo he oído porque creo que con 4 hijos no se ha puesto a hacer zumos a todos, pero sí que, vamos, lo he oído 200 veces en muchísima gente. En la época mía te comías la naranja y no había zumos, con lo cual no había ningún problema de esto. ¿Verdad? No se oxidaba nada. Tener un aparato para hacer zumos era complicado y estarle dando todo el día al manubrio también, pues entonces nos comíamos la naranja, que probablemente no, seguro que es mucho más sano que comerse el zumo de naranja, que beberse el zumo de naranja. Pero volviendo a la vitamina C. La vitamina C efectivamente hay muchos mitos. Hay gente que se sobrecarga de vitamina C. Sí. La vitamina C, como norma general, con el equivalente a una naranja aproximadamente, tenemos de sobra. Todo lo que tomemos de más, lo orinamos. Y no solo es que lo orinemos, es que además incluso nos puede dar algún pequeño problemilla. Por ejemplo, Carmen, ¿sabías que la vitamina C, si se consume en exceso en una analítica de orina, nos puede dar como que tenemos azúcar en la orina? No tenía ni Por idea. poner un ejemplo, es decir, todos los excesos se pagan. Porque ¿dónde más hay vitamina C? ¿En qué otro alimento? Muchísimas frutas, la práctica totalidad de las frutas, pero sobre todo los cítricos son los que más tienen, ¿no? Pero bueno, en este país afortunadamente no tenemos un problema de vitaminas como norma general, porque afortunadamente todos comemos sobradamente vitaminas. Y más ahora que creo que nuestra población cada vez va a comer más frutas. Creo que vamos a estar cada día un poquito más sano gracias a nosotros y a los médicos que nos protegen un poquito de esto, ¿verdad? Es que la fruta, no es por nada, pero a mí la fruta me parece riquísima. Sí. Bueno, a mí por lo menos.
gente que no le acaba de convencer, pero... No nos olvidemos que la fruta es parte de la dieta básica y fundamental dentro de la dieta mediterránea y que hoy en día tenemos que recordar que es de desear que al menos tomemos 5 piezas de fruta al día. No tienen por qué ser de las mismas, pueden ser variadas. 5, es ideal. Nosotros somos unos animales que tenemos que comer mucha fruta, mucha verdura, muchas legumbres, algo menos de carne y bastante pescado, como norma general, porque esos son los hábitos sanos. Bueno, ya hemos hablado de nutrición. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con los primeros auxilios? ¿Saben ustedes qué hacer ante una picadura? Pues atentos que lo explicamos. Las picaduras por insectos, tan frecuentes en este tiempo, no suelen suponer mucho problema, excepto que sean muy numerosas o que se produzcan en personas alérgicas a la picadura o al veneno de lo que nos haya picado. Lo más fácil, lo más asequible para realizar un primer auxilio que ayude al paciente es colocar hielo sobre la zona, lavar bien la herida, la zona de inoculación y colocar hielo que disminuya la absorción del veneno. En el caso de que una picadura en alguien alérgico conocido a la picadura de una avispa o una abeja, debemos acudir a un centro sanitario en la medida de nuestras posibilidades en función de donde estemos o llamar siempre al 112 y atender sus recomendaciones, porque la reacción de la persona alérgica puede ser muy grave, puede ser severa y puede comprometer la vida de la persona. De hecho, en niños quizás sea más grave, ¿no? Las el tema de las picaduras. Hombre, en niños y en adultos. Los niños tienen una ventaja sobre los adultos, que como norma general, sí, los niños soportan las cosas mucho mejor que los adultos. Las picaduras, los dolores, los contratiempos, los fallecimientos de los seres queridos. Es decir, los niños son un mundo aparte y que, como los pediatras bien saben, son mucho más duros que los adultos, no hay ninguna duda. Otra cosa es que sean más frágiles, pero a la hora de aguantar, aguantan más. En el tema de las picaduras es fundamental, como bien ha dicho la doctora, pero bueno, el tema de aislar la zona de la picadura. Lo primero es intentar disminuir la cantidad de veneno o de sustancia irritante que nos pasa al torrente circulatorio. ¿Cómo se hace eso? Con frío, lógicamente. En el momento que metemos frío, nuestras arterias y nuestras venas se empiezan a contraer un poquito, con lo cual disminuye el riego. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el frío es lo que nos hace sentir nuestras manos en muchas ocasiones durante el invierno que no funcionan bien. ¿Por qué? Porque no reciben sangre. Al no recibir sangre, lógicamente, si yo tengo un veneno colocado por esta zona, en el momento que meto frío, entonces ya esa circulación disminuye y, por tanto, es más difícil que ese veneno pase al torrente sanguíneo. Por eso es una cosa fundamental. Hay veces que, dependiendo de las picaduras, pueden ser factibles torniquetes, pero ojo, torniquetes muy suaves, torniquetes que sean venosos. Es decir, cuando uno comprime una extremidad, un brazo o una pierna, puede hacer una compresión para que disminuya el retorno venoso, el retorno linfático, que es un liquidillo que anda por ahí, que algún día hablaremos de él, o para que disminuya la cantidad de sangre que va hacia ese miembro. Es decir, si yo aprieto fuerte, corto la circulación de la sangre arterial. Si aprieto algo menos fuerte, lo que hago es impedir el retorno venoso y el retorno linfático. Es decir, que lo que estoy haciendo es que sustancias que están por ahí en la carne, en los huesos, en los tendones, etcétera, etcétera, tengan mayor dificultad para volver otra vez hacia el corazón y extenderse al resto del organismo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay que intentar disminuir la absorción del veneno como sea. En aquellos pacientes que además tienen una alergia con una anafilaxia por picaduras de abeja o por picaduras de avispa, es fundamental, y ellos lo saben casi siempre, que tienen que llevar una cosita que se llama adrenalina. Claro, lo que pasa es que la primera vez que les pasa, ¿no? La primera que les pasa, es el susto. Efectivamente es el susto y que lo pasan muy mal, ¿eh? Algunos incluso tienen serios problemas para llegar con vida. Lo primero que hay que hacer es, si es un problema de este tipo, es acudir al centro de salud o al médico más cercano que haya. El más cercano, ¿por qué? Porque hay veces que hay que tomar medidas de soporte vital, es decir, ya el problema no es la picadura en sí, sino que hay que mantener al individuo vivo, respirando y con su corazón latiendo hasta que el equipo médico adecuado sea capaz de, digamos, entre comillas, desintoxicarle para que todo esto llegue a buen fin. Bueno, al final, esto es una pregunta que yo tengo así curiosa. ¿Es más grave la picadura de una avispa o de una abeja? Porque la abeja es más grande y todos nos alarmamos un poco más cuando la vemos, pero viene a ser lo mismo, ¿no? La gravedad no la da la picadura del bicho, sino la alergia o la intolerancia que uno puede tener al determinado bicho. Es decir, el que tiene alergia a la picadura de la abeja, pues si le pica una avispa, dependiendo de que son venenos muy parecidillos, pero puede tener más consecuencias con una abeja que con una avispa. Luego, no es cuestión de cantidad cuando hablamos de picaduras de
de animalillos distintos. Es cuestión de la capacidad de alergia que tiene mi organismo frente a un tipo de picadura o la capacidad de alergia que tiene frente a otro tipo de picadura. Los mosquitos, nadie se preocupa por ellos, a no ser que te piquen 300 a la vez, me imagino, ¿no? Bueno, aunque piquen, o 300, por decir aunque algo. piquen 40, la verdad es que la picadura de los mosquitos no es mortal, ni mucho menos, pero en nuestro país, desde luego, hay veces que da unos sabones curiosos. Sabones son esos bultitos con enrojecimiento y que permanentemente nos estamos arrascando y que en ocasiones lo que hacemos es levantarnos la piel y lo malo no es la picadura, es que luego después de levantarnos la piel lo que hacemos es una infección de la piel porque siempre nos arrascamos con las manos la mayor parte de las veces no muy limpias. Cuando algo pica, picaduras de mosquito, frío. El frío alivia todos los picores y el calor aumenta todos los picores. Por eso, si nos damos cuenta, la gente que tiene facilidad para tener picores generalizados en todo el cuerpo, cuando se mete en la cama siempre es lo mismo. Dice, vengo porque es que me meto a la cama y me empieza a picar. ¿Qué hay que hacer? Aligerar ropa de cama, aligerar pijamas. ¿Por qué? Porque cuanto más calor, más picor y cuanto más fresco, menos pica. Bueno, pues más claro el agua. Frío, lo primero frío. Gracias, Óscar. Hemos aprendido muchísimas cosas hoy. Bueno, unas poquitinas y esperamos seguir disfrutando de su presencia para seguir comentando más. Eso es. Mañana nosotros les esperamos una nueva cita de Medicina Televisión. No lo olviden, con más temas de salud. Gracias.